movimiento MAGA está bastante reventado. Ruptura en el movimiento MAGA. El presidente Trump retira su apoyo a la congresista Marjorie Taylor Greene, llamándola lunática en un duro mensaje de Truth Social. Ella responde apuntando a los documentos de Epstein. Hace una semana, con el tema de Epstein, un par de republicanos empezaron a ponerse en contra de Trump. De hecho, Marjorie Taylor Greene es una de las mujeres que más ha apoyado a Trump. Y a raíz del tema de Epstein, pues se volvió en contra y puso esto. El presidente Trump me atacó y mintió sobre mí. No lo he llamado, pero sí le envié estos mensajes de texto hoy. Al parecer esto fue lo que enfureció los archivos de Epstein. Y por supuesto, me está atacando con fuerza para dar ejemplo y asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana. Es realmente asombroso el empeño que está poniendo para impedir que salgan a luz los archivos de Epstein, hasta el punto de llegar a este extremo. Pero en realidad la mayoría de los estadounidenses desearían que luchara con la misma tenacidad para ayudar a los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos, que están hartos de las guerras y causas extranjeras, que están que están arruinados tratando de alimentar a sus familias y que están perdiendo la esperanza de alcanzar algún día el sueño americano. Eso es por lo que voté. He apoyado al presidente Trump con demasiado de mi valioso tiempo, demasiado de mi propio dinero, y he luchado más por él incluso cuando casi todos los demás republicanos le dieron la espalda y lo denunciaron. Pero yo no idolatro ni sirvo a Donald Trump. Adoro a Dios, Jesús es mi salvador y sirvo a mi distrito GA14 y al pueblo estadounidense. América, América. Sigo siendo la misma persona de siempre y continuaría rezando para que esta administración tenga éxito porque el pueblo estadounidense merece desesperadamente lo que votó. A ver, resumen, análisis. El movimiento MAGA. Vale, el movimiento MAGA históricamente siempre ha tenido como varias partes. Tenemos el conservadurismo tradicional estadounidense, que es la parte más común, ¿vale? Todo es un poco una mezcla de todo, pero... O sea, digamos que tenemos el conservadurismo estadounidense tradicional. Tenemos la rama de QAnon, que también es una parte importante, y después tenemos lo que es la parte de Trump. Trump viene de los neocons, ¿vale? Entonces, toda esta construcción de lo que es el movimiento MAGA... Los Groypers hay que mirarlos desde otra perspectiva, desde mi perspectiva, ¿vale? O sea, desde mi análisis. O sea, tenemos que... si analizamos la figura política de Trump, es una reconstrucción de los neoconservadores, de Reagan, en una época moderna, donde los valores de la conspiración, donde los valores de la reconstrucción nacional, los valores del tradicionalismo con conceptos liberales de la época de regulación se mezclan. Entonces Trump es una mezcla entre lo que podríamos decir valores de regulacionistas capitalistas, proteccionismo al mismo tiempo y valores conservadores familiares. Esto se junta con el tema del QAnon, ¿vale? El QAnon es toda esta línea que Trump, de hecho los papeles de Epstein, pero el Pizzagate y muchos de los principales supporters de Trump vienen precisamente de esta línea en la que existe la conjetura de que el poder estadounidense globalizado parte de una secta que busca controlar el mundo. Es como una reconversión del tema de los judíos sin meter a los judíos, pero que ahora les ha salido mal. Todo esto que estoy explicando es importante porque cuando ahora analicemos la ruptura vais a ver que se han ido extendiendo todas estas posiciones, ¿no? Pero dentro del QAnon tenemos las conspiraciones readaptadas y después tenemos las conspiraciones clásicas antisemitas, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde podríamos meter a los Groypers. Los Groypers, que son los fans, son el grupo nacionalista que viene de Nick Fuentes, que ahora también hablaremos de él. Sí que piensan que Estados Unidos está sometido por los judíos, que controlan el país para mandar dinero y participar en guerras que no les interesan, a favor de los intereses de los sionistas, que sobreviven gracias al apoyo estadounidense en contra de los intereses de los propios estadounidenses. Entonces cogen ese nacionalismo, lo mezclan con antisemitismo, crean una teoría de la conspiración que en parte es cierta, ¿vale? O sea, la parte del sionismo es cierta, la parte de los judíos no. Y entonces a partir de aquí desarrollan toda esta teoría antiglobalista, antiprogresista, porque además, ojalá tener como una, ¿no? Como tener una pizarra, pero los Groypers en particular tienen una teoría de que los judíos son los principales promotores del progresismo, porque buscan dominar a los occidentales con el objetivo de controlar las finanzas globales y crear un gobierno mundial, ¿vale? Eso es un poco la teoría. O sea, la teoría es: los judíos controlan la banca, controlan las instituciones internacionales y con ellas promueven la inmigración para controlar que los blancos
o sea, para difuminar las nociones de la patria y de la etnia, de tal forma que se pueda controlar a la gente más fácilmente y tal. Esa es como la teoría, ¿no? Después está la teoría maga más cristiana, que la teoría es que los demócratas son parte de una secta, en parte pedófila, en parte empresarial, que se dedica a instrumentalizar a Estados Unidos para beneficiar un plan internacional cuyo objetivo es llevar a un gobierno mundial, busca acabar con la realidad de Estados Unidos y crear un gobierno de las élites. Esa es la otra parte, ¿vale? Eso es un... esas son las dos partes. Y las dos se mezclan en QAnon, que QAnon básicamente es una cuenta anónima de 4chan, donde se empiezan a publicar correos y filtraciones sobre correos de Hillary Clinton, el Pizzagate. Y después tenemos la gente más normal, el 90% del movimiento, que son tradicionalistas estadounidenses que tienen como características neocon. ¿Qué son características neocon? Charlie Kirk. Temas religiosos, catolicismo, bueno, protestantismo, o sea, cristianismo. Tenemos el cristianismo, tenemos el tema de la familia nuclear y de Estados Unidos como un país blanco. Estos son como las características fundamentales del neocon. Que además tienen también esta línea que es un poco belicista. Bueno, un poco, bastante belicista. Son los que querían tirar bombas nucleares en Irán y en Corea del Sur. Y tal. Entonces todo esto termina formulando el movimiento MAGA. ¿Qué es MAGA? Make America Great Again. Y el punto es volver a la época de potencia reciente de Estados Unidos ante la declive post-Segunda Guerra Mundial. Un poco esa vaina, ¿no? O sea, a partir del año 70 y pico empieza la crisis económica en Estados Unidos y ya Trump decía, o sea, ya Reagan decía Make America Great Again. O sea, que me refiero, que no es nada nuevo. De hecho, una parte importante del Make America Great Again fue un movimiento que empezó a partir del Bretton Woods, o sea, de quitar el Bretton Woods, que tuvo que ver con las crisis que Estados Unidos estaba enfrentando y la baja predominancia en el entorno internacional, lo que llevó a una mayor participación en la Guerra Fría y después a los proyectos de control internacional, ¿vale? Viene Reagan, cae Reagan y entonces digamos que empieza como lo que en esta mitología conservadora hay, una especie de época en la que los globalistas utilizan Estados Unidos para controlar el mundo a favor de una ley, en contra de los valores estadounidenses. Entonces, ¿qué ha pasado? Este movimiento ahora se está dividiendo, precisamente en estos tres pilares. En un lado tenemos los trumpistas, son seguidores de Trump, punto. Lo que diga Trump es lo que hay, no importa. Después tenemos los seguidores QAnon, que son pues todas estas personas de entornos digitales y gente tipo Ben Shapiro, Joe Rogan, Nick Fuentes, Tucker Carlson, que todos, aunque tuvieran diferencias, confluyeron en Trump, porque Trump era el antisistema, y que ahora que está en el sistema y ha defraudado, se divergen en diferentes corrientes que buscan, pues a nuevos movimientos políticos, ¿no? Y Joe Rogan no. ¿Cómo se llama el otro? El que le condenaron. El del Pizzagate, que no me sale el puto nombre. Ibai, no. Alex Jones. O sea, es Alex Jones, también Steve Bannon, pero bueno, Steve Bannon es un poco las dos cosas, ¿vale? O sea, tenemos Alex Jones, Nick Fuentes, Ben Shapiro. Esta línea, porque aquí se mezcló lo que eran los anti-woke, que ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? El nacionalpopulismo, que es politológicamente a lo que podríamos decir que es la corriente MAGA, es un movimiento que tiene dos partes. La primera parte es una parte liberal y la otra parte es una parte tradicionalista. La parte liberal es una parte más liberal conservadora y la otra parte es tradicional conservadora, que es proteccionista. Baila un poco entre las dos. Elon Musk, por ejemplo, es liberal conservador, entonces no es tan conservador como Trump y es mucho más liberal que Trump, ¿no? No está a favor de los aranceles y tal, que esa también es otra división que se está viendo. Total, que en esta batalla lo que ha pasado ahora es que el tema de Epstein y el tema de la conspiranoia es un factor común que empezó a introducir Trump, yo creo que muy equivocadamente, a partir de su primer gobierno. La conspiranoia le sirvió a Trump muy bien porque cuando empezó a tener problemas por acusaciones de abuso sexual, por el tema del Capitolio, por el tema de esto, lo que hizo Trump fue coger lo que ya había explotado un poco del tema de la conspiración y entonces crear una gran conspiración contra él,
en la que juntaba todos estos factores que funcionaron muy bien, de ya no es que haya una élite global que quiere usar a Estados Unidos para crear un mundo que no va a favor de los estadounidenses, sino que es esta élite global ahora me persigue porque yo quiero defenderos. Me atacan a mí, pero quieren ir a por vosotros. Y esto Trump lo explota un montón. O sea, Trump esto lo explotó mucho. Cuando Trump estaba en campaña, en casi todos los anuncios que hacía para elecciones, se ponía a él como alguien que estaba en medio de algo. Es como, ellos van a por vosotros y me han dado a mí porque yo soy quien os defiende. Con el tiro en la oreja y toda esta vaina. Entonces aquí se empiezan a compartir una serie de teorías de la conspiración que van por tres líneas. Primero, el caso Epstein. Caso Epstein, muy importante porque Trump decía que era la demostración de que los demócratas eran un grupo de pedófilos que gobernaban para las élites. Entonces muchos MAGA empezaron a utilizar el caso Epstein como uno de los principales motores de esa especie de conspiración. Aquí encontramos como estas tres ramas, ¿no? Encontramos a Nick Fuentes, Alex Jones, toda esta gente que ha estado muy, muy, muy pendiente de este tema. Tenemos el caso de Epstein, tenemos el caso del asalto al Capitolio, que el asalto al Capitolio se reconvierte en un hito de lucha y se busca... Además ahora también le ha vuelto a dar mucho papel porque se ha descubierto que el director de la BBC alteró unos audios para hacer parecer que Trump había sido más radical de lo que realmente había sido, ¿no? Y está el asalto al Capitolio y después está toda la narrativa de los demócratas y los globalistas. ¿Qué ocurre ahora? ¿En qué punto estamos? Ahora Trump ha llegado a la Casa Real, iba a decir. Ahora Trump ha llegado al gobierno, todas las teorías conspiranoicas se empiezan a romper porque nada más llegar se pone a decir que ya no va a publicar los papeles de Epstein, que no existen. Además, Trump empieza a bombardear Irán y empieza a no cumplir su palabra de no involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras en Oriente Medio, que también es una de esas partes que tienen muy, muy consolidados los MAGA, que es los recursos de Estados Unidos no deben de ir al mundo ni en forma de intervención militar, ni en forma de ayuda económica, ni en forma de cooperación internacional. El dinero estadounidense es para Estados Unidos y punto. Entonces, Trump ha roto también eso, que era muy importante, porque los tres pilares ideológicos dentro de estos movimientos son ese: la protección de los blancos estadounidenses, por eso también el tema de la inmigración es importante. Eso es un poco la inmigración, el gasto público y el crecimiento de Estados Unidos como potencia. Entonces, ¿qué lleva todo esto? Pues que ahora se ha fracturado. Y ahora tenemos como tres principales líneas. Tenemos, por un lado, los trumpistas que van a hacer lo que diga Trump sí o sí, que cada vez son menos. Digamos que son el 30% los republicanos. Después tenemos los conspiranoicos del QAnon, que ahora han mutado en nuevas organizaciones y grupos, como la Agenda 2025 y temas así, que básicamente rozan, por no decir que son prácticamente neonazis estadounidenses. Por ejemplo, Nick Fuentes. Tenemos los Groypers. Y después se mantiene todo el resto de grupo más neocon que cada vez le gusta menos Trump y buscan una reforma del Partido Republicano. Porque hay que recordar algo. Trump es muy parecido a Pedro Sánchez en el sentido en el que cuando Trump llega al Partido Republicano transforma al Partido Republicano. O sea, Trump llega al Partido Republicano y el Partido Republicano deja de ser el Partido Republicano y se vuelve el partido de Trump. O sea, eso es algo que no se había visto. O sea, porque normalmente, o sea, el Partido Republicano había sido de una variabilidad enorme. Y de repente llega Trump y Trump consigue que el Partido Republicano sea él y sus valores y él y la gente que él controla, ¿no? Entonces ahora, con la caída de Trump, la falta de popularidad, mucha gente interna, por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, empieza a dividirse de este movimiento, empieza a atacar a los republicanos y buscan la reconstrucción del partido, básicamente. Ahora hablamos de Nick Fuentes, de esa línea más conspiranoica, pero básicamente Marjorie se ha pirado. Marjorie, después del conflicto con Epstein, ha decidido dejar el Partido Republicano, creando un nuevo precedente que podría llevar a que el partido sufra una crisis gigante. La echaron, evidentemente. O sea, evidentemente la han echado. Pero se ha generado un malestar interno muy grande y Trump está perdiendo mucha popularidad. O sea, Trump ya no es lo que era antes. Por eso tal vez pienso que el acercamiento a Mamdani puede ser un intento de volver a
reconfluir un poco, pero... Hi everyone. I've always represented the common American man and woman as a member of... Dejaste la parte de la AIPAC, sí, pero eso lo hablaremos ahora. O sea, la parte de la AIPAC es la parte del neocon, eso no es nada raro. O sea, de hecho, ya en las elecciones del 80, muchos candidatos republicanos ya denunciaban la alta intervención israelí y propusieron prohibirlo. Y hubo una directiva interna del propio partido para evitarlo. of the House of Representatives, which is why I've always been despised in Washington and just never fit in. Americans are used by the political industrial complex of both political parties, election cycle after election, in order to elect whichever side can convince Americans to hate the other side more. And the results are always the same. No matter which way the political pendulum swings, Republican or Democrat, nothing ever gets better for the common American man or woman. The debt goes higher, corporate and global interests remain Washington's sweethearts, American jobs... Y este discurso es muy interesante porque este es el nuevo discurso al que va a tender el republicanismo, que es probablemente el discurso más cercano a la guerra civil que va a tener Estados Unidos. Porque es un discurso que a nivel de composición ideológica es el mismo discurso que llevó a la guerra civil estadounidense. Literalmente el mismo. Entonces además es un discurso que está ganando mucho peso, porque la gente que está dejando de votar a Trump, lo que está haciendo es irse a un movimiento mucho más radical. O sea, no se están yendo a un movimiento republicano, proteccionista, no. Se están empezando a acercar a posicionamientos autocráticos en el que empiezan a dudar de la democracia estadounidense, convirtiéndola en un America First hasta el punto de Estados Unidos está en su etapa final, el país está controlado por los judíos, es el momento de ir a una insurrección. Y esto, Nick Fuentes ha hecho un montón de referencias últimamente a esto. O sea, Nick Fuentes está modo... Además, Nick Fuentes es una de las personas más vistas ahora mismo. O sea, básicamente lo que está diciendo es, lo que ha dicho en estos 40 segundos es... la gente común de Estados Unidos fluctúa entre ciclos políticos que no consiguen que mejore la calidad de vida de las personas y no hay forma desde dentro de la política de conseguir mejorar la vida para el estadounidense común, promedio, que es un discurso que puede tener ella, yo y Podemos, pero que dependiendo de cuál sea tu objetivo cambia un poco el tema, ¿no? Whether it's by illegal labor or legal labor by visas or just shipped overseas. Small businesses continue to be swallowed by big corporations. Americans' hard-earned tax dollars always fund foreign wars, foreign aid, and foreign interest. And the spending power of the dollar continues to decline. The average American family can no longer survive on a single breadwinner's income, as both parents have to work in order to simply survive. And today, many... ¿El discurso es esto? Sí, vale, voy a ir al baño y traduzco esto y lo leo yo, ¿vale? Por si no sabéis... Un momento, voy a coger esto. O sea, la verdad que me parece bastante interesante este tema. A ver, por una cuestión evidente, ¿no? La ideología de la potencia dominante va a terminar permeando. Y yo ya lo estoy viendo. O sea, no es algo que me sorprenda, pero todo esto que os voy a hablar va a llegar a España y ya está llegando. Entiendo que se estandarizará de aquí a unos meses, probablemente. Pero toda esta línea que está manteniendo esta gente es un poco la línea de los boxeros jóvenes. O sea, toda esta línea de... Nos controlan los judíos y... Te nuestras manos y... No todos somos tan guarros. Tío, ¿dónde está esto? Aquí. Pues si quieres rápido, que tengo el baño aquí al lado. Pero Vox es pro Israel. ¡Exacto! ¡Exacto! Vox es pro Israel. Y por eso muchos chavales que votan a Vox están empezando a extindirse hacia el falangismo. Por eso el falangismo está aumentando. Es que ese es el exacto punto. O sea, Vox está vendido a Israel... Y la línea más radical está empezando a votar a Falange. Falange se ha multiplicado por 6 en las encuestas. En un año. En un año, ¿eh? O sea, no descarto que Falange pueda llegar a los 80.000 votos de aquí a 2027, ¿eh? La cuestión es que Vox sigue subiendo. Entonces, aunque sean pro-israelíes, mucho votante prefiere votar a Vox. Pero en el momento en el que Vox caiga, puede que Falange suba bastante. No me parecería raro. Además, Falange se está moviendo muy bien entre la gente joven. Bueno, este es el mensaje, ¿no? Siempre he representado al hombre y la mujer estadounidenses comunes como miembro de la Cámara de Representantes, razón por la cual siempre he sido despreciada en Washington y nunca encajé.
Los estadounidenses son utilizados por el complejo político-industrial de ambos partidos políticos, ciclo electoral tras ciclo electoral, para elegir al bando que logre convencer a los estadounidenses de odiar más al otro bando. Y los resultados siempre son los mismos. No importa hacia dónde oscile el péndulo político, republicano o demócrata. Nada mejora para el hombre o la mujer comunes de Estados Unidos. La deuda sigue aumentando. Los intereses corporativos y globales siguen siendo los favoritos de Washington. Los empleados estadounidenses continúan siendo reemplazados, ya sea por mano de obra ilegal o legal mediante visas, o simplemente enviados al extranjero. Las pequeñas empresas siguen siendo absorbidas por las grandes corporaciones. Los dólares ganados con tanto esfuerzo por los estadounidenses siempre financian guerras extranjeras, ayuda extranjera e intereses extranjeros. El poder adquisitivo del dólar continúa disminuyendo. La familia estadounidense promedio ya no puede sobrevivir con el salario de un solo sostén, ya que ambos padres deben trabajar para simplemente sobrevivir. Y hoy, muchos en la generación de mis hijos se sienten desesperanzados respecto a su futuro y no creen que alguna vez lograrán el sueño americano, lo cual me rompe el corazón. Me postulé al Congreso en 2020 y he luchado cada día creyendo que hacer Estados Unidos grande otra vez significaba Estados Unidos primero. Tengo uno de los historiales de votación más conservadores en el Congreso defendiendo a la primera enmienda, la segunda enmienda a los bebés no nacidos porque creo que Dios crea la vida con la concepción, fronteras seguras, he luchado contra la locura tiránica del COVID y las vacunaciones masivas, y nunca he votado a favor de financiar guerras extranjeras. Esto para que veáis análisis de texto, ¿no? Esto ya nos marca la primera línea de ruptura. Ahora, con lo que ha pasado con Epstein, ha habido una división. Ahora hay MAGA, Make America Great Again, movimiento de Trump, y America First, movimiento patriota. En America First se van a meter todos los neocon, todos los de QAnon, tipo Nick Fuentes, los antiguos MAGAs que están descontentos con Trump, y los votantes, que esto además da hueco, los votantes neocon que ahora buscan un nuevo partido. Es interesante, pero... O sea, America First es... O sea, si antes era Make America Great Again, no es volver a conseguir que América sea grande, es que América vaya primero. Sin embargo, con casi un año en nuestra mayoría... O sea, este discurso es ideológicamente la ponencia actual del movimiento conservador estadounidense, ¿no? Sin embargo, con casi un año en nuestra mayoría, la legislatura ha estado mayormente paralizada. Soportamos un cierre de 8 semanas, resultado incorrecto de que la Cámara no trabajara durante todo ese tiempo, y estamos entrando a la temporada de campaña, lo que significa que todo el coraje desaparece y solo queda encendido el modo seguro de reelección. Durante el cierre más largo en la historia de nuestra nación, arremetí contra mi propio portavoz y mi propio partido por negarse a trabajar diligentemente para aprobar un plan que salvara el sistema de salud estadounidense y protegiera a los ciudadanos de pólizas de seguro médico ridículamente caras e inasequibles. La Cámara debería haber estado en sesión trabajando cada día para solucionar este desastre, pero en cambio Estados Unidos fue forzado nuevamente a soportar asqueroso drama político alimentado por ambos lados del pasillo. Mis proyectos de ley, que reflejan muchos de los órdenes ejecutivos del presidente Trump, como pedir un nuevo censo que solo cuenta a los ciudadanos estadounidenses para trazar nuevos distritos, hacer del inglés el idioma oficial de Estados Unidos, convertir en delito grave la transición médica de un menor y otros proyectos como eliminar los impuestos sobre ganancias del capital en la venta de una vivienda o eliminar las visas H1B, que solo sirven para recaudar polvo. Así es para la mayoría de los miembros del Congreso, el portavoz nunca los lleva al pleno para votar. O sea, ya veis que las preocupaciones son el anti-woke, evidentemente, y esto es una cosa importante. Nick Fuentes también ha hecho este giro, yo considero que él es el mayor artífice de esto. Y Quero aquí en España creo que también bebe de esto. Diría que toda esta nueva narrativa de Carlos Quero, de Vox, viene de esto. De empezar a atacar a la corporación como... O sea, porque antes lo atacar a las grandes corporaciones solo algunas, las demócratas o tal. No, ahora es como los ciudadanos promedios tienen un problema por culpa de las corporaciones que se lucran de los políticos, ¿no? Cosas así y de tal. Entonces, todo este discurso es interesante por eso, porque mezcla el anti-woke, el tema de la inmigración, el tema del racialismo y la cristiandad, y el tema del inglés, ¿no? Porque este es el sueño. O sea, toda esta parte republicana tiene el sueño Popular de... sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Gracias, David, por los 33 meses. Es nuestra seña. O sea, creen en la Estados Unidos de la Estados Unidos blanca, que es un poco como lo que tiene Israel, ¿no? Que es la... O sea, Estados Unidos se fundamenta bajo un principio, que es el principio de la llamada divina, ¿no? De los estadounidenses tienen el deber divino de tomar las tierras estadounidenses
y convertirlas en la tierra de los blancos, ¿no? Entonces, claro, lo que quieren es, pues acá, el destino manifiesto, que se llama, ¿no? El destino manifiesto, que también es la filosofía que utiliza Israel, es una justificación etnocristiana para tener un motivo para poder quitar la tierra a gente que ya estaba ahí. Muchos estadounidenses comunes ya no son convencidos fácilmente por propaganda política pagada, voceros y consultores en TV y personas pagadas en redes sociales que obedientemente sirven con una convicción casi de culto para obligar a otros a tragar los puntos de conversación del partido político. Porque saben cuánto tienen en deuda de tarjeta de crédito, saben cuánto han subido sus propias facturas en los últimos 5 años, hacen sus propias compras y saben que la comida cuesta demasiado. Su alquiler ha aumentado demasiado, han sido superados en oferta para comprar una casa por gerentes corporativos demasiadas veces. Han sido despedidos después de ser obligados a entrenar a su reemplazo con visa. El título universitario que les dieron, que debían obtener, solo los dejó endeudados sin un salario de 6 cifras. Ven más personas sin hogar que nunca en sus propias calles. No pueden pagar un seguro médico o prácticamente ningún seguro y simplemente no son estúpidos. Estas son las personas a las que represento y amo porque es lo que son mi familia y mis amigos, estadounidenses comunes. He tenido la bendición de representar el Distrito 14 de Georgia durante 5 años, que está lleno de algunas de las personas más maravillosas, bondadosas, temerosas de Dios, patrióticas y trabajadoras que jamás conocerás. Buenos estadounidenses comunes. He trabajado duro para traer de vuelta dólares de los contribuyentes para ayudar a las necesidades del distrito. Sometí a juicio político al secretario de Seguridad Nacional de Biden después de ver morir a mis electores mientras él facilitaba la peligrosa invasión de la frontera abierta y lideré el esfuerzo para retirar fondos a NPR, PBS y USAID, políticamente sesgados a la izquierda, como presidente del subcomité DOGE. He luchado más que casi cualquier otro republicano electo para llevar a Donald Trump y a los republicanos al poder, viajando por el país durante años, gastando mi propio dinero, perdiendo tiempo precioso con mi familia que nunca podré recuperar y apareciendo en lugares como frente al Tribunal de Nueva York en el College Pond Park contra una turba izquierdista mientras Trump enfrentaba la guerra jurídica demócrata. Mientras tanto, la mayoría de los republicanos del establecimiento, que en secreto lo odiaban y lo apuñalaban por la espalda y nunca lo defendieron en nada, están todos alineados en la elección. Y nunca olvidaré el día en que tuve que dejar al lado de mi madre mientras mi padre se sometía a una cirugía cerebral para remover tumores cancerosos para volar a Washington, D.C. a defender al presidente Trump y votar no contra el segundo juicio político demócrata en 2021. Mi pobre padre y mi pobre madre. Fue demasiado. A través de todo, nunca cambié ni retrocedí en mis promesas de campaña y solo estuve en desacuerdo en unas pocas áreas como las visas H1B, reemplazando empleos estadounidenses. Esto también fue una polémica muy grande. Os recuerdo... Elon Musk dijo que la inmigración había que controlarla, pero que no había que prohibirla, y que los visados H1B estaban bien. Los visados H1B son los visados especializados que principalmente usan chinos e indios y que, bueno, están muchos en los sectores... Moratorias de ley estatales, estafas hipotecarias a 50 años. Esto es lo último que ha aprobado Trump. Lo de las hipotecas a 50 años, oponiéndome firmemente a cualquier participación en guerras extranjeras y exigiendo la publicación de los archivos de Epstein. Fuera de eso, mi historial de votación ha sido sólidamente con mi partido del presidente. La lealtad debería ser algo de doble vía y deberíamos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque literalmente nuestro cargo es representante. Estados Unidos primero debería significar Estados Unidos primero, y solo estadounidenses primero, sin ningún país extranjero jamás vinculado a ese lema en nuestros pasillos de gobierno. Defender a mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y en que se me amenace por parte del presidente de Estados Unidos a quien defendí. Sin embargo, aunque doloroso, mi corazón sigue lleno de alegría, mi vida llena de felicidad y mis verdaderas convicciones permanecen intactas porque mi valor propio no es defendido por un hombre, sino por Dios, quien creó todo lo que existe. Me cago en mi puta madre, están tarados, es una barbaridad. Verás, nunca he valorado el poder, los títulos o la atención a pesar de todas las suposiciones equivocadas sobre mí. No me aferro a esas cosas porque son trampas vacías y sin sentido que mantienen atrapadas a demasiadas personas en Washington. Creo en los límites de mandato y no creo que el Congreso deba ser una carrera de por vida o una residencia asistida. Mi único objetivo y deseo siempre ha sido responsabilizar al Partido Republicano por las promesas que hace al pueblo estadounidense y poner Estados Unidos primero. Y he luchado contra las políticas perjudiciales demócratas como el Green New Deal, las políticas fronterizas peligrosas, la agenda trans contra los niños y las mujeres.
Es absurdo y completamente poco serio aquí. Tengo demasiado respeto propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi dulce distrito tenga que soportar unas primarias hirientes y odiosas contra mí por parte del presidente por quien todos luchamos. Solo para luego luchar y ganar mi elección mientras los republicanos probablemente pierdan las elecciones de mitad de mandato. Y luego se espera que defienda al presidente contra un juicio político después de que él me abandonara cruelmente con decenas de millones de dólares en mi contra y tratara de destruirme. Es absurdo y completamente poco serio. Me niego a ser una esposa maltratada, esperando que todo se arregle y mejore. Está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Es como... esta parte del discurso que dices, dilo, y después... Si soy apartada por MAGA y INC y reemplazada por neoconservadores, Big Pharma, Big Tech, el complejo industrial militar, líderes extranjeros y la élite donante que ni siquiera puede relacionarse con los estadounidenses reales, entonces muchos estadounidenses comunes también han sido apartados y reemplazados. No hay ningún plan para salvar el mundo, ningún ajedrez 4D insano que esté jugando. Cuando los estadounidenses comunes finalmente se den cuenta y comprendan que el complejo político industrial de ambos partidos está destrozando nuestro país, que ningún legislador como yo puede tener la máquina de Washington de destruir lentamente nuestro país, y en cambio la realidad es que ellos, los estadounidenses comunes, el pueblo, poseen el verdadero poder sobre Washington, entonces estaré aquí a su lado para reconstruirlo. Hasta entonces, vuelvo a la gente que amo para vivir la vida al máximo como siempre lo he hecho y espero un nuevo camino por delante. Renunciaré a mi cargo y mi último día será el 5 de enero de 2026. Entonces, claro, ahora se fragua una evidente ruptura del movimiento que yo creo que termina con ese discurso. ¿Qué acabas de leer? Acabo de leer la carta de dimisión de una de las mayores aliadas de Trump. Sara, el movimiento de Trump está dividido entre MAGA y Make America First Again. Make America First Again tiene las siguientes características, ¿vale? O sea, Make America First Again. Make America First o America First. America First tiene antisionismo, antiguerra, conservadurismo, ultraconservadurismo, autoritarismo. O sea, rechazan la democracia por estar pervertida por las grandes corporaciones, buscando un sistema despótico que controle el orden estadounidense y vuelva a conseguir que los estadounidenses estén en el punto central de la política. Antiguerras, porque creen que el dinero estadounidense tiene que mantenerse en los bolsillos de los estadounidenses para mejorar su calidad de vida. Antisionista, porque consideran que los israelíes controlan una parte importante de la industria estadounidense y que utilizan esa industria para los intereses de Israel y no los suyos. Católicos, no, son protestantes también. Son cristianos. Es un poco eso. Y Nick Fuentes, esta persona de aquí, que ha dicho que Hitler es un ejemplo de político y que Estados Unidos está sufriendo por culpa de la democracia, pues bueno. O sea, tiene muchos discursos Nick Fuentes. Probablemente Nick Fuentes es el ideólogo fuera de Bannon, porque Bannon es muy parecido a Nick Fuentes. O sea, de hecho, Bannon, había una entrevista que decía que dormía con el Mein Kampf en la mesita de noche porque consideraba que las lecciones de Hitler eran una referencia a cualquier persona que quisiera gobernar. En parte, a ver, es interesante saber lo que hizo Hitler, pero yo no dormiría con el Mein Kampf. No es como... Yo qué sé. Bismarck me da más cosas interesantes, ¿no? Pero